conjunto y cuando resuelvan problemas de optimización con dos variables, lo pueden representar a nivel geométrico. Es decir, hasta ahorita podemos resolver problemas a nivel geométrico con dos variables. También lo podríamos hacer con variables este, o con problemas de mayor número de variables, siguiendo más o menos las mismas ideas que hemos visto hasta ahorita. Por cierto, vamos a repasar más o menos esas mismas ideas, ¿no? Ahorita los ejercicios que tienen pendiente realizar pues, son únicamente de plantear el problema y resolverlo con Excel, por ejemplo, ¿no? Y si es de dos variables, como les estaba diciendo ahorita, pues lo pueden resolver directamente a nivel geométrico. Vamos a colocar aquí una nota, ¿no? O sea, primero, que a los problemas, vamos a poner así un problema de programación lineal con n variables, así con n variables, tiene puntos extremos, ¿no? Ya sabemos que contiene cierto número de puntos extremos, pero esos puntos extremos, en cada una de las restricciones, de las intersecciones, vamos a poner así, de las intersecciones de n restricciones. Es decir, porque si es un problema de dos variables, cada punto extremo está ubicado en la intersección de dos restricciones. ¿Sí? Por ejemplo, el eje vertical intersecta una de las restricciones y ahí se encuentra un punto extremo. Si tenemos dos restricciones, dos rectas, por ejemplo, se intersectan las dos rectas y ahí encontramos un punto extremo. De hecho, es el caso que hemos discutido hasta ahora. Por cierto, lo voy a ilustrar con esa parte, ¿no? Solo que antes de continuar, vamos a comentar que es posible, aunque es posible, que más de dos restricciones pasen por un punto extremo. ¿Vale? O sea, es posible que eso suceda, que haya más dos restricciones que pasen por ese punto extremo. No está limitado a que sea exactamente igual con dos, pero es algo que podemos verificar. Permítame un segundo que estoy viendo ahí el asunto de un compañero. Dice que hay un compañero que solicita integrarse a la clase. Orlando. Uy, es que no sé a qué hora me habrá escrito, pero si fue antes de las 2, no, después de las 2, entonces no, si es correcto, puede. Este, le pueden decir que trate de unirse nuevamente, le vamos a dar acceso y después ya verifico su situación, ¿no? A ver, permítame un segundo, ¿eh? Es Orlando, ¿no? Ok, Orlando, adelante, ¿cuál es la situación? Dígame. Lo que pasa es que me inscribí en sobrecupo. ¿Mm? Ok, ok. Por ahí recibí correo de alguien más, ¿no? Que se inscribió y le contesté, ¿no? ¿No está presente? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿vale? Como les decía. Inicio la grabación. Muy bien. Entonces, bueno, denominamos, vamos a decirlo antes de continuar, denominamos frontera de restricción al extremo, ¿vale? Al extremo de cada una de las restricciones, vamos a decir.
Ahorita lo vamos a ilustrar. ¿Okay? Pues, por ejemplo, vamos a trabajar sobre el ejemplo que más hemos discutido hasta ahora. Okay. Ejemplo. Hemos hablado de un problema de minimización, no de maximización, pero maximizar. Aquí, maximizar la función 2x más 5y, sujeto a que menos x más y es mayor o igual que 4, que x más 2y es mayor o igual que 17, que x es menor o igual que 6, y que ambas variables tienen que ser positivas, ¿no? Entonces, el ejemplo que hemos trabajado hasta ahora, o más frecuentemente, con el que empezamos, de hecho, a ilustrar el método, ¿no? Entonces, fíjense, este problema contiene dos variables de decisión, ¿no? Vamos a poner aquí dos variables de decisión, ¿no? Vamos a poner así, dos variables de decisión. Y tiene dos restricciones, pero ojo, la frontera de cada una de las restricciones va a ser el extremo. Por ejemplo, ¿en qué caso sería el extremo de esta primera restricción? Pues sería el punto donde alcanza este valor, ¿no? O sea, nos está diciendo que menos x más y tiene que ser mayor o igual que 4. ¿Cuál es el extremo? Cuando es exactamente igual con 4. No puede haber otro extremo o otro número que sea extremo, porque, por ejemplo, si menos x más y fuera 20, es mayor que 4, pero hay uno más grande que el 20, ¿no? Al menos. O sea, 20.1, algo hay más grande que 20, y en consecuencia, o por transitividad, es más grande que el 4, ¿no? En cambio, si estamos en el 4, hay valores más grandes, pero no hay más chicos que cumplan esta restricción, ¿no? O sea, si nos fuéramos hacia atrás del 4, pues entonces ya violamos esta restricción y por lo tanto ya estamos fuera, ¿no? Entonces debemos de estar en el extremo que es menos x más y igual que 4. Entonces, esas serían las fronteras de restricción. Por ejemplo, aquí tenemos menos x más y igual con 4, y en la segunda restricción sería el equivalente a x más 2y igual con 17. De hecho, son las rectas de referencia, o las referencias, como les llamamos, cuando resolvemos el problema. Y entonces vuelvo a repetir, ¿no? Lo que le vamos a denominar, voy a englobarlo de esta manera, fronteras de restricción. ¿De acuerdo? Ahora entonces vamos a verificar lo que les estaba diciendo en ese apartado como nota. Voy a hacer el dibujo aproximado de la situación, no voy a hacerlo muy preciso, ¿vale? Solamente aproximado. Y nada más de la región factible, o sea, ya directamente lo que es la región factible en este caso. Pues lo voy a colocar de color rojo, la región factible, para enfatizarlo, ¿sí? La primera recta, la de menos x más y igual con 4, nos lleva a una restricción que es más o menos de este estilo, más o menos. Sí, la voy a colocar por ahí. Más o menos. La segunda, que es x más 2y, pasa por intersecta esta recta en un punto, que es este de aquí, por cierto, y se va hasta el 17 acá abajo en x, ¿no? Vamos a representarlo hasta aquí, más o menos, aquí. Y luego, aquí me faltó incluir una restricción, o sea, aquí es la de que x es menor o igual que 6. La frontera de restricción para x menor o igual que 6, ¿quién me dice cuál es? Ya con lo que acabo de explicar hace rato. ¿Cuál sería la frontera de restricción? X igual a 6. Exactamente. Muy bien, compañero. Sería x igual con 6. Entonces, lo voy a incluir de este lado. Tendríamos x igual con 6. Entonces vuelvo a englobar esta parte de aquí, como dice hace rato. Serían las fronteras de restricción, ¿no? Las fronteras. No, lo voy a dejar así, fronteras ya. Y entonces, bueno, la siguiente, x igual con 6, pues es una recta vertical o paralela al eje y, al eje vertical. Y bueno, tenemos las restricciones de que x tiene que ser igual con 0, perdón, mayor o igual que 0, entonces es el cuadrante y eso es parte de la región factible. Recuerden que esto le llamamos la región factible, todo lo que encierran las restricciones, ¿no? En este caso sería toda esta parte de aquí. Esa es la restricción factible. Y ya habíamos comentado, ya habíamos discutido que son los vértices
esta figura lo que representa los puntos extremos o soluciones factibles en una esquina, en un vértice, ¿no? Cada una de estas son factibles en un vértice FV, como les decía que dice el libro, o lo que es exactamente equivalente a punto extremo, que de hecho es como le vamos a llamar en el curso, ¿vale? Nosotros en el curso lo vamos a llamar punto extremo. Cuando ustedes vayan al libro, lo que nosotros decimos punto extremo es factible en un vértice, ¿no? Un punto factible en un vértice, que es lo mismo. Entonces, todos los puntos de color verde son eso, ¿no? Puntos extremos. Ahora, observen que los puntos extremos, cada uno de los puntos extremos se encuentran en la intersección de dos restricciones. Por ejemplo, esta recta de aquí ya les había dicho que es la primera restricción, esta. Y la otra recta, la que está acá, es esta otra. Entonces, la intersección de esas dos restricciones o de esas dos rectas, pues este punto extremo. Este otro punto extremo es la intersección de la segunda recta, de esta de aquí, que es x más 2y igual a 17, y de la recta x igual con 6. Entonces, la intersección de esas dos representa este otro punto extremo. Este otro punto extremo es la intersección del eje x, que es x igual con 0 y x igual con 6. Entonces, es la intersección. Y el origen, por supuesto, es la intersección de los dos ejes, ¿no? Ahora, este otro punto es intersección de la primera restricción, de esta parte de aquí, que es menos x más y igual con 4, ¿vale? Y del eje horizontal, que es la recta x igual con 0, ¿sale? Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Y entonces, ok, y entonces más aún, vamos a visualizar aquí cada uno de los puntos extremos, ¿no? Por ejemplo, el primero es el origen, el 0,0. El siguiente es el 6,0, este que está por acá. El que señalé ahí en particular sería el punto 6,11 medios. ¿Eh? 6,11 medios. Este de aquí sería el, si no mal recuerdo, es el 3,7. Permítame verificarlo. Si x vale 3 y y vale 7, entonces aquí tendríamos menos 3 más 7 igual a 4, es correcto. Y luego aquí 3 más 7 por 2, 14 igual a 17, es correcto. Entonces este es otro punto de los extremos factibles, punto extremo. Y el que está de este lado, el que me falta representar, sería el 0,4. ¿Vale? Ese punto sería el 0,4. Y entonces nosotros, de hecho, ya verificamos, ya lo resolvimos, lo discutimos, y llegamos a la conclusión de que este punto, el que estoy enfatizando, incluso que lo estoy exagerando, es el óptimo. El óptimo con respecto a la función objetivo. Y la manera de conocer que este es el óptimo es navegando, por así decirlo, entre los puntos extremos. O sea, tenemos que trabajar alrededor de los puntos extremos para ver dónde se encuentra ese valor óptimo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ubicarnos en el origen, ¿no? En 0, 0. Al ubicarnos ahí y evaluar la función objetivo, que es 2x más 5y, pues obtenemos un valor para z igual con 0, ¿no? Lo voy a poner a este lado, z, aquí, z, el z asociado a ese punto es igual con 0. Entonces vamos a compararlo con el siguiente punto extremo, con el que está de este lado o con el que está de este otro lado, ¿no? Con cualquiera de los dos. Si lo comparamos con este de acá arriba, el 0,4, obtendremos un valor de z igual a 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es mejor, este punto extremo es mejor, porque el objetivo es maximizar. Mientras más alto sea el valor de z, mejor. Si nos vamos de este otro lado, para el 6,0, obtenemos un valor de z igual a 12. Entonces, podremos verlo así como intuitivamente tendríamos que irnos de este lado, ¿no? O sea, tendríamos que ir avanzando de este lado. Ahora, entonces, si nos movemos a este punto extremo, que es el 0,4, nos vamos a desplazar al siguiente punto extremo, que es el óptimo, como estoy diciendo aquí, ¿no? Vamos a hablar cuánto vale z en el óptimo, ¿no? En el óptimo, cuando x es igual con 3, pues su contribución a la función de costo sería 6, ¿no? 3 por 2, 6. Y para y igual con 7, su contribución a la función de costo sería 7 por 5, 35. 35 más 6 nos da un valor de 41, ¿no? Entonces z es igual a 41. Es mayor que este otro, es mejor, entonces nos estamos acercando al óptimo. Podemos verlo así a grandes rasgos, ¿no? Pero hay que compararlo con el otro punto extremo que sobra. El punto extremo que sobra es el 6,11 medios. Si evaluamos la función objetivo en 6,11 medios, entonces lo que obtendríamos es que z es 12, voy a ponerlo así, 12 más 55 medios, ¿no? Que sería más o menos
24 serían 79. 39.5. 79.5. No, 39.5 ya. Ok, exactamente, 39.5, o sea, ya en exacto, ¿no? En valor, en decimal, perdón, en fracción sería 79 medios, ¿estamos de acuerdo? Pero si nos conviene verlo en decimal como 39.5, pues nos damos cuenta que este es más chiquito que este otro y por lo tanto este es el óptimo, ¿no? Pero podemos ver que precisamente este es el óptimo. Y es así más o menos como lo ilustramos ahorita, es como opera el método simple. Recuerden que hacia dónde vamos es hacia el método simple, el programa de optimización y el programa de razonamiento. Entonces, de esa manera es como iniciamos el algoritmo simplex, más o menos, ¿no? Nos ubicamos en los vértices, pero tenemos que ver un concepto que más o menos como lo hice ahorita es como lo resuelve el método simplex. Si nos ubicamos en el primer punto extremo, si se dieron cuenta, lo que hice fue evaluar los extremos adyacentes, o sea, los puntos extremos que están pegaditos entre sí, por así decirlo, o unidos mediante un segmento de recta, mediante la frontera, por cierto, de la región factible. Entonces, el primer punto adyacente es el 0,4, el otro punto adyacente es el 6,0. Entonces, hacemos la evaluación en cada uno de ellos o nos desplazamos a alguno de ellos y realizamos la evaluación de la función objetivo. De hecho, el haber decidido desplazarnos a este punto extremo no fue una coincidencia, ¿vale? Todo tiene que ver con el valor de la función objetivo. Voy a escribirlo aquí abajo. La función objetivo, vamos a recordarlo, es 2x más 5y. Ahora, un concepto que ya utilizamos anteriormente y que vamos a recordar en este momento es el de derivadas parciales, el del el vector gradiente, ¿sale? Pero ahora vamos a verlo como las derivadas parciales. O sea, vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto a x es igual con 2 y la derivada parcial de z con respecto a y es igual con 5. ¿Qué miden las derivadas parciales? O sea, ¿qué están midiendo las derivadas parciales? ¿Quién me puede decir? La variación con respecto de alguna de las variables. La variación. Por ejemplo, la derivada de z con respecto a x nos dice cuánto cambia la variable z si cambia x, ¿no? Y en otras palabras, sería como la rapidez, la velocidad con la que cambia la variable. ¿Cuál de las dos cambia más rápido? ¿La derivada parcial de z con respecto a x o la derivada parcial de z con respecto a y? Con respecto a y. Con respecto a y, cambia más rápido. Ajá, entonces, la posición de cambio, la restricción que nos dice cuál es el cambio más rápido, nos dice sobre qué dirección tendríamos que movernos. En este caso nos dice que tendríamos que movernos en la dirección donde y aumenta, ¿no? Entonces, para que y aumente desde el origen, pues nos vamos a este lado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y a partir de este punto, si este no es un óptimo, o sea, lo comparamos con los valores óptimos adyacentes, si este no fuera óptimo ni este otro, nos tenemos que desplazar en este sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este sentido la y aumenta, ¿estamos de acuerdo? Y si no aumentara y, si ya no fuera posible que aumente y, vamos a suponer que, por ejemplo, a partir de ese punto, pues la región factible sea horizontal, ¿no? Vamos a olvidarnos de esta parte de aquí arriba por un momento nada más, o sea, lo voy a borrar rápidamente. Si ya no fuera posible aumentar en y, aunque y nos está dando la dirección de mayor crecimiento, pues no hay de otra, nos tenemos que desplazar sobre la frontera, ¿sí? En este sentido, si es que este valor no fuera el extremo óptimo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está más o menos lo que hace el método simplex. Y que, por cierto, utiliza este criterio de máximo crecimiento. Entonces, ahorita lo vamos a conceptualizar, vamos a ver hacia dónde va. Y, bueno, primero que nada vamos a hablar de un par de definiciones. Hasta ahorita todos han terminado de copiar, ¿no hay alguien que falte? No, bueno, yo ya tengo. No, prof. No, prof, ya terminé de copiar, gracias. Profesor, Dígame, adelante, adelante. es que tuve problemas con mi internet. ¿Me puedes repetir para qué sirven las derivadas parciales? Para ubicar la dirección de máximo crecimiento para la variable z, para la función objetivo. ¿Mm? Vale, gracias. Sí, con respecto a x, su rapidez de crecimiento, la rapidez de crecimiento de la función objetivo es 2, pero con respecto a la variable y, la dirección, o perdón, la rapidez de crecimiento de la variable z es 5, entonces la mayor es la
la tasa de cambio con respecto a Y. Por lo tanto, nos tenemos que desplazar con respecto al eje Y para encontrar el valor más óptimo. Bien. Entonces, Gustavo, adelante. Sí, profesor. Tengo una duda. Dígame. ¿No está al revés lo de mayor y igual en las dos primeras restricciones? Porque según lo que explicó ayer, el área factible no coincide, ¿no? Ah, sí, que tiene que ser menor o igual, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón, tiene Sí, toda la razón. Nada más me equivoqué ah, en eso, pero no hay problema. sí, tenía esa duda. Ah, bueno. Sí, 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 compañero, no hay problema. No hay, al nivel de lo que estamos ilustrando ahorita no hay ningún problema. Sí me equivoqué porque así estaba formulado el problema desde el inicio, ¿verdad? Lo pueden verificar ustedes, fue el primer ejemplo que discutimos. Pero al nivel de las restricciones y a nivel de la frontera, si nosotros hubiéramos trabajado el problema como lo formulé hace rato, pues no hubiera quedado la misma región factible, ¿no? Pero ahorita sí queda de esta manera, con esta parte así. Gracias por la observación, compañero. Vamos a continuar. Entonces aquí decimos, ¿no? Vamos a ponerlo como una definición. Para cualquier problema de programación lineal con n variables, voy a ponerlo así, con n variables, dos puntos extremos. Recuerden que es lo mismo que factible en un vértice, se denominan adyacentes si comparten n-1 fronteras de restricción. Ajá. Después, el segmento de recta que une a un par de puntos extremos es denominado vértice. Ok, entonces voy a regresar tantito a la imagen de hace rato, ¿no? A lo que ilustramos hace rato. Voy a regresar tantito a esa parte. ¿Qué estamos diciendo? Que si dos puntos extremos son adyacentes, es porque hay n-1 restricciones que comparten en común. Observen, este caso es de dos variables de decisión, ¿sí? Entonces, n-1, si n es igual con 2 en este caso, n igual a 2, entonces n-1 es igual a 1, ¿estamos de acuerdo? Es decir, hay una restricción, en este caso sería esta restricción, la que estoy ilustrando, la que comparten estos dos puntos extremos, el 0,4 y el 3,7. ¿Vale? Entre dos puntos adyacentes, dos puntos extremos adyacentes, por ejemplo, el 0,4 y el origen son adyacentes. ¿Qué comparten o qué tienen en común? Tienen una restricción, que es esta parte de aquí, ¿no? Ahora lo voy a enfatizar de esta manera. ¿Sale? Otro par de puntos extremos. Vamos a validarlo con el 6,11 medios, 6,11 medios y 3,7 son puntos extremos adyacentes. ¿Por qué son adyacentes? Porque comparten entre sí una restricción. Entonces, si habláramos de extremos de tres variables, o si trabajáramos problemas con tres variables, entonces quieren decir que comparten dos restricciones, ¿no? Y cada uno de los lados, pues es llamado vértice, ¿vale? O denominado vértice. ¿Estamos? Bueno. Entonces ahora vamos a describir o a definir también, aparte de esto, una prueba de optimalidad. O sea, lo que nos va a permitir decidir optimalidad, lo que nos va a permitir decidir si un punto extremo es el óptimo o no. ¿Sale?
Entonces vamos a poner aquí. Suponga que un problema de programación lineal contiene al menos una solución óptima. Eso es algo que a nivel teórico debemos de considerar que hay una solución óptima, o al menos una solución óptima. Entonces, si un punto extremo no tiene mejores adyacentes, ¿a qué me refiero con que sean mejores adyacentes? Según la evaluación de la función objetivo y el propósito del problema. O sea, si es un problema de maximización o de minimización, pues evaluamos la función objetivo y vemos de qué se trata, ¿no? Entonces, dicho punto extremo es una solución óptima. ¿Vale? Y es lo que comentábamos hace rato también, ¿no? O sea, lo que en el dibujo, lo que desarrollamos es exactamente lo mismo, ¿no? Ubicamos un punto extremo, por ejemplo, y verificamos que los adyacentes no sean mejores, ¿no? O si son mejores, entonces ese punto no es una solución óptima. Nos desplazamos hacia otro punto extremo. Y entonces ahí, de hecho, tiene que ver el algoritmo simplex, ¿no? El método simplex, que nos permite resolver cualquier problema de programación lineal. Entonces vamos a poner así. La metodología de solución para cualquier programa lineal es denominada método simplex o algoritmo simplex, ¿vale? Que va a consistir en lo siguiente, ¿no? Vamos a representarlo mediante un diagrama de flujo. Podemos representar en un diagrama de flujo el algoritmo. Vamos a ponerlo así. Los diagramas de flujo comienzan siempre con un óvalo, ¿vale? Como inicio. El óvalo diría aquí comienza el algoritmo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, lo que tenemos que hacer es seleccionar, ¿sí? Esto es parte como de los criterios de entrada, por así decirlo, del algoritmo, ¿no? O sea, seleccionar un punto extremo. Vamos a decir que A, B es un punto, voy a abreviar punto como PTO, ¿vale? Punto extremo, y extremo como EXT. Entonces, seleccionamos A, B un punto extremo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Lo que vamos a hacer es verificar si este punto extremo, o sea, va a ser un criterio de decisión. Eso se coloca así, en un rombo, lo podemos representar así. O sea, optimalidad, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así, A, B. Voy a tener que representar esto un poquito más grande, permítanme, voy a colocarlo así. A, B, como pregunta, ¿es óptimo? ¿Sale? ¿O es solución óptima? Eso es lo que vamos a estar preguntando en esa parte, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo para responder la pregunta? Pues el mecanismo sería el criterio de optimalidad. ¿Vale? Entonces aquí ponemos así en un triángulo, perdón, en un rombo. Se utiliza un rombo porque vamos a tener dos posibilidades. Si la respuesta es afirmativa, aquí vamos a colocar sí. Si la respuesta es afirmativa, entonces el criterio de salida del algoritmo nos va a decir que A, B es solución óptima. Pues bueno, ahí es solución óptima. Y entonces ahí terminaría el algoritmo, ¿no? Ahí podemos concluir.
Pero ¿qué pasa si no es afirmativa la respuesta, si no es óptimo? Entonces, si no es óptimo, tenemos que regresar. Tenemos que volver a decidir, o sea, aquí es cuando la respuesta es no. No es un óptimo, entonces tenemos que volver a esta parte, a elegir un punto extremo. Entonces, el primer paso es elegir un punto extremo. Evaluamos si es un óptimo. Si no es óptimo, entonces volvemos a evaluar el punto extremo. Volvemos a preguntar si es un óptimo. Hasta que la respuesta sea afirmativa, entonces terminamos con el algoritmo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esto quizás les recuerde un poquito a sus clases de programación, ahora sí la programación en el sentido computacional, ¿no? En el de los algoritmos, cómo diseñamos un algoritmo. Y esto, bueno, nos hace pensar también en que seríamos capaces de diseñar un algoritmo que resuelva el problema, en lo general, el problema de programación lineal, para que nosotros lo programemos en computadora, ¿no? Pero bueno, no es uno de los propósitos del curso, se los estoy comentando para que ustedes tengan eso en mente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a verificar mediante ese ejemplo, el que acabamos de escribir, que obtenemos exactamente esa solución y vamos a ver cómo implementar el algoritmo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Les voy a dar un par de minutos para que terminen de copiar esta parte y continuamos. Muy bien, entonces, como les comentaba, ¿no? Vamos a resolver el problema que planteamos desde hace rato utilizando el algoritmo simple. O sea, esto es el algoritmo simple, es lo que nos dice el algoritmo. Les vuelvo a repetir cuál es el objetivo, ¿no? Seleccionamos un punto extremo, nos preguntamos si ese punto extremo es óptimo mediante el criterio de optimalidad, la prueba de optimalidad, lo voy a enfatizar aquí arriba, mediante la prueba de optimalidad. Si no es un óptimo, entonces tenemos que seleccionar otro punto extremo. Nos dirigimos hacia otro punto extremo. Al seleccionar ese otro punto extremo, nos volvemos a preguntar si ese es óptimo. Si no es óptimo, regresamos y volvemos a seleccionar otro punto extremo. Cuando la respuesta sea afirmativa, entonces la respuesta nos quiere decir que ese punto es una solución óptima y terminamos el algoritmo, ¿vale? Entonces ahí va. Voy a tomar la figura que hice hace rato. Todo esto lo voy a tomar como referencia, ¿vale? Bueno, lo voy a volver a dibujar rápidamente. Lo único que quiero es ver la región factible y los puntos extremos. Es lo único que quiero representar, por eso no lo copié tal cual de ahí. Para que hagamos referencia al dibujo. Entonces, a ver. Más o menos quedaba así, ¿no? Y bueno. Así que eso es la región factible. Y ahora entonces vamos a aplicar el algoritmo simplex, ¿no? Ok, entonces, número 1, o sea, vamos a comenzar así, ¿no? Número 1, seleccionamos un punto extremo. Para empezar, se va a sugerir que seleccionen como punto extremo o que inicien siempre con el origen. Entonces vamos a empezar con el 0,0. Entonces ahí voy a ilustrarlo de esta manera, ¿no? Vamos a poner de color amarillo el primer punto extremo que seleccionamos. Ya seleccionamos el punto extremo. Entonces ahora nos vamos hacia el criterio de optimalidad, o sea, nos vamos a preguntar si ese punto extremo, el criterio de optimalidad.
sea, es óptimo. 0, 0, 0, el origen 0,0 es óptimo. ¿Y cómo respondemos? La manera de responder esa pregunta es fijándonos en los puntos extremos adyacentes, ¿sale? O sea, vamos a ubicar el siguiente punto extremo que es adyacente al origen, que es este de aquí, el 6,0. Y nos fijamos en este otro, en el otro punto extremo que es el 0,4, ¿sale? Y entonces lo que vamos a hacer, pues es comparar las evaluaciones, ¿no? O sea, hacer evaluaciones en el punto extremo, pues para verificar que no es una solución óptima, ¿no? Y haríamos lo que hicimos hace rato. Primero que nada, evaluamos la función objetivo en el 0,0, vamos a poner así, z evaluada en 0,0. Pues sería 2 multiplicada por 0 más 5 multiplicada por 0, pues es igual con 0. Pero como nos fijamos en los siguientes extremos adyacentes, entonces evaluamos la función objetivo en el 0,4, que es adyacente, ¿sí? La evaluación 2 multiplicada por 0 más 5 multiplicada por 4 nos daría el valor de 20. Y en el siguiente, en el 6,0, pues algo similar, ¿no? 2 multiplicado por 6 más 5 multiplicado por 0, pues es igual a 12. Nos damos cuenta que ambos extremos, no nada más uno de ellos, sino que ambos extremos, o sea, aquí podríamos ver, ambos son mejores en el sentido de la optimalidad. Y por lo tanto, el 0,0, vamos a poner así como conclusión, el 0,0 no es óptimo. Y entonces regresamos al primer paso del algoritmo, que es seleccionar otro punto óptimo, ¿no? Entonces vamos a poner como el paso número 3 del algoritmo. Seleccionamos otro punto extremo, otro candidato a punto óptimo, ¿no? ¿Cuál sería ese? Y aquí es donde vamos a utilizar el criterio del aumento, ¿no? O sea, aquí para seleccionar otro punto extremo nos fijamos en el cambio. O sea, ¿cómo cambia z con respecto a la primera variable, con respecto a x? Ya habíamos dicho que es 2. Y la derivada parcial de z con respecto a y, o sea, ¿cómo cambia z con respecto a y? Es igual con 5. La que cambia más rápidamente es la derivada de z con respecto a y. Por lo tanto, vamos a colocarlo aquí, nos desplazamos, ¿sí? O sea, para seleccionar el siguiente punto extremo, nos desplazamos en la dirección del eje Y, ¿sale? O sea, nos tenemos que desplazar en la dirección del eje Y porque ahí cambia más rápidamente el valor de la función, como lo estamos señalando aquí, ¿no? Por eso lo puse de esa manera. Así es que, bueno, estamos ubicados en este punto extremo. Si nos tenemos que desplazar sobre el eje Y, entonces avanzamos de esta manera, ¿no? O sea, siempre y cuando que Y aumente, ¿no? Mientras Y aumente. Entonces, por eso llegamos a este otro punto, ¿no? Entonces, nuestra siguiente elección, vamos a ponerlo aquí abajo, lo cual nos lleva al punto extremo 0,4. Y entonces ahora volvemos a aplicar el criterio de optimalidad, sería el paso número 4. Aplicamos el criterio de optimalidad. Ya sabemos que en el origen, en el 0, no es mejor la evaluación, ¿no? Entonces nos tenemos que desplazar al siguiente punto extremo, que es el que cruza en esta parte. Y sus coordenadas son 3,7. ¿Vale? Pues para aquí 3,7. Entonces desde el 0,4 nos desplazamos a este otro punto. Y verificamos que este no tenga un valor óptimo mejor. Para ello primero tenemos que evaluar el original, que es el z evaluado en 0,4, que de hecho ya lo tenemos igual con 20, pero lo comparamos con la evaluación de z en el siguiente punto extremo, que es el 3,7. Si evaluamos en 3,7 sería 2 por 3, más 5 por 7, ya lo habíamos hecho, ¿no? 41. Como este es mejor, significa que el 0,4 no es el óptimo, ¿no? No es óptimo. Vamos a concluirlo de esta manera, ¿no? Por lo tanto,
0,4 no es óptimo. Sí, ya que este es mejor, vamos a ponerlo aquí así, ¿no? Es mejor. Y vuelvo a repetir, ¿por qué es mejor o en qué sentido es mejor? Pues es en el sentido de la optimalidad, en el sentido del propósito del ejercicio, que es maximizar el valor de la función z. En este caso, z pues, mejora al llegar a ese punto extremo. Entonces, debido a que no fue óptimo el 0,4, tenemos que seleccionar otro punto extremo, que la respuesta obvia sería el punto que acabamos de evaluar. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ponerlo en ese sentido, ¿no? Seleccionamos otro punto extremo. Entonces, ese otro punto extremo lo volvemos a seleccionar con el criterio del aumento de las variables, ¿no? Entonces, voy a referirme nuevamente a la figura. Aquí alejo un poquito la pizarra, bueno, voy a alejar un poco menos para visualizar la figura. Entonces, estamos ubicados actualmente en el 0,4. Nos tenemos que desplazar en la dirección en que y aumenta, y esa no hay de otra, es esta dirección. Si nos fuéramos hacia abajo, estaríamos perdiendo valores de y, ¿estamos de acuerdo? O sea, estaríamos yendo en la dirección contraria de y, a donde y disminuye. Entonces tenemos que ir a donde y aumenta, que es esta dirección. Obviamente, por eso lo decía así desde el principio, llegamos al 3,7. Entonces, la selección, vamos a poner aquí, lo cual nos lleva, voy a copiar esta parte. No, voy a tener que escribirlo otra vez. Lo cual nos lleva al punto extremo. ¿Cuál es ese punto extremo? Pues voy a acercar nuevamente la pizarra, Nos lleva nuevamente al punto extremo, 3,7. Y ahora volvemos a aplicar, ese sería el siguiente paso, volvemos a aplicar el criterio de optimalidad. Aplicamos criterio de optimalidad. ¿Cómo aplicamos el criterio? Otra vez, evaluamos la función objetivo en el valor correspondiente en 3,7, que es igual a 41. Claro, aquí lo voy a poner como trámite. Ya habíamos hecho la evaluación en la adyacente 0,4, que es igual a 20, que no es mejor. Pero nos falta el otro punto extremo adyacente. ¿Cuál es el otro punto extremo adyacente? Fíjense, a partir del 3,7, sus adyacentes son 0,4 y el otro adyacente es esta parte de aquí, que es este punto extremo. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto extremo? Pues son 6,11 medios, ya lo habíamos comentado también hace rato, ¿no? Entonces, este otro punto extremo lo vamos a evaluar en la función objetivo para ver cuánto vale, ¿no? Entonces, 6,11 medios, que sería igual a, si no me recuerdo, ya me lo habían dicho ustedes, 39,5, ¿verdad? Me parece que era la evaluación. Y no nos damos cuenta, ninguno es mejor, ¿sale? Ninguno es mejor. Y por lo tanto, al ser que ninguno es mejor, pues significa que el punto extremo sí es óptimo. Entonces aquí la respuesta es, vamos a ponerlo hasta acá abajo, por lo tanto, el 3,7, permiso de corregir ese 7 que parece Z, sí es óptimo. Vamos a poner, sí es óptimo. Y entonces ahí terminamos el problema, ¿no? Podemos decir que el punto que maximiza, o sea, cuál es el punto óptimo, la solución óptima, ya podemos concluir el problema en ese, y sería el último paso, si lo quieren ver así. 7 es el fin del algoritmo. La solución óptima es el punto cuyas coordenadas son 3,7 con un valor extremo, vamos a poner Z asterisco, por lo regular se les pone un asterisco a los valores extremos, Z asterisco igual a 41. ¿Vale? Voy a mostrarles el apunte completo por si les faltó. Estuve haciendo varios desplazamientos ahí en el proceso.
Pero les muestro la pantalla completa para que vean si algo les faltó, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe. No, profe. Profe, Adelante, dígame. sí, entonces no hay forma realmente de saber cuál es el óptimo hasta haber evaluado todos los vértices. Prácticamente, exactamente. Sí, porque debemos de tener la certeza de que ninguno es mejor, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, pues, si por pura casualidad, por pura coincidencia, al inicio del algoritmo seleccionamos el punto óptimo, es garantía de que va a ser el óptimo. Esto a nivel teórico está fundamentado, ¿no? O sea, imagínense que el primer paso del procedimiento, en el primer paso, aquí seleccionábamos al 3,7 como el punto extremo, ¿no? Entonces, ninguno de los adyacentes, ni el 0,4 ni el 6,11 medio son mejores. Entonces, lo que podríamos concluir desde el inicio es que este punto extremo fue el óptimo. Pero, siendo así, no recorremos ni el origen ni este otro. Pero resulta a nivel teórico que no era necesario recorrerlos, ¿no? Porque a nivel teórico, con esa prueba de optimalidad, obtenemos una respuesta segura, fiable, vamos a decirlo así. De hecho, ¿dónde viene todo eso? Es muy fundamental el origen de todo eso. Y con eso quizás ya los pueda convencer, ¿no? Fíjense, si dibujamos una recta, nada más así una recta, es una función lineal. Entonces voy a poner la recta así, una recta de pendiente positiva, por ejemplo. Están de acuerdo que es función lineal. Y vamos a restringirla a cierto intervalo, a cierta región, porque esta sería la restricción. Entonces, si nosotros tratamos de resolver el problema para esta restricción, pues tenemos dos puntos extremos. Este es de mínimo y este es de máximo. Para este tipo de función, este tipo de restricción. Ahora ese es el ejemplo más sencillo, más simple. Pero para varias variables es exactamente lo mismo, ¿vale? Son regiones planas o rectas en el espacio y por lo tanto, pues uno de los extremos es precisamente uno de los vértices, nada más. Entonces, de esa manera podemos asegurar, aunque no recorramos todos los vértices en el algoritmo, podemos asegurar que con haber comparado un par de adyacentes a los puntos extremos, obtenemos la solución óptima. Muy bien. Entonces, con esto ya conocemos el algoritmo simplex. Y entonces, además de poder resolver los problemas a nivel geométrico, que ya les enseñé a hacer eso, a resolverlos a nivel geométrico, ahora tienen la capacidad de poder resolverlo mediante el algoritmo simplex, a mano, pero con dos variables. O sea, el algoritmo simplex es muy simple, lo podemos hacer con dos variables, muy, muy sencillo. También lo podemos verificar a nivel geométrico de manera muy sencilla. E incluso a nivel analítico. A nivel analítico ya discutimos también que se trata de buscar las intersecciones de cada una de las rectas de las restricciones en su frontera, ¿no? Y al encontrar las intersecciones, pues encontramos los vértices, evaluamos los vértices y verificamos que la evaluación nos lleve hacia un valor extremo. Siendo así, entonces logramos ubicar esas partes, ¿no? Pero si se trata de más de dos variables, problemas de más variables, de más de dos variables, primero, para representarlas geométricamente, pues ya se empieza a complicar el asunto. Y segundo, para aplicar el algoritmo simplex, pues necesitamos un criterio de decisión más eficiente, por así decirlo. O sea, primero, si ya es de tres variables, pues ya se complica más el sistema. Si ya es de cuatro, pues mucho más. Entonces vamos a ir viendo los métodos para poder obtener las soluciones, ¿no? Para poder decidir cuál sería un punto extremo inicial y a partir de ese punto extremo cómo llegar al siguiente y hacer la evaluación al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Ya poco a poco vamos a ir viendo cómo implementarlo. Pero entonces, por lo pronto, ya tienen ejercicios donde han planteado problemas a nivel, vamos a decirlo así, de un párrafo, traducir ese párrafo a una ecuación y plantear el problema. Si el problema es de dos variables, lo pueden resolver a nivel geométrico. De hecho, por ahí hay unos que primero les dicen resuelvan a nivel geométrico el problema. Además de resolverlo a nivel geométrico, si es de dos variables, ya lo pueden resolver con el método simplex.
¿De acuerdo? Entonces les sugiero que para esos ejercicios lo empiecen a implementar con el método simplex, también para que practiquen, como lo acabamos de ver ahorita. Y entonces lo que nos queda va a ser discutir ahora cuáles son algunas de las propiedades o algunas de las notas que tenemos que tomar en cuenta al implementar el método simplex, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos para allá. Vamos a colocar aquí entonces unas notas, ¿no? Comentarios, más que nada. 1. El método simplex utiliza solo los puntos extremos del problema, ¿no? Del programa, vamos a decir, del programa lineal. Se supone, vamos a poner así, se supone que el problema, o lo tomamos como supuesto inicial, que el problema tiene al menos una solución óptima. La única restricción en este sentido es que el problema tenga dichos puntos extremos. Es decir, verificar que realmente existan esos puntos extremos, ¿no? Lo cual es garantía, lo cual es una garantía si la región factible es acotada. Por cierto, ese término del que sea acotada o no la región ya lo habíamos discutido también, pero lo voy a volver a discutir un poquito con el mismo dibujo que teníamos en la parte anterior. Voy a regresar tantito, brevemente. En el dibujo, cuando nosotros dibujamos la región factible, decimos que es acotada, hagan de cuenta si nosotros podemos encerrarla. Por ejemplo, así la voy a encerrar en esta región, ¿no? Queda completamente encerrada en esa región o queda inscrita en otra región más grande. Eso quiere decir que es acotada. Si por alguna por alguna razón la región no se pudiera encerrar, y eso pasaría, por ejemplo, en un caso de este estilo, ¿no? Vamos a suponer que la región factible es más o menos así, fíjense, así. Pero observen que no estoy cerrando la región. Eso querría decir, al menos en esta parte, que la región se extiende más allá, ¿no? Entonces, si yo intento encerrarla, vamos a decir que la intento encerrar ahí, pues no se puede, porque todavía hay más región, o sea, se sigue desplazando para arriba. Si la intento encerrar aún más, no termino, o sea, jamás termino, eso es lo que quiero decirles, ¿no? Una región factible se va a decir que es acotada si se puede encerrar en una región de ese estilo, ¿no? Entonces, a nivel geométrico lo podemos verificar con los problemas más simples. ¿De acuerdo? Vamos a ver el segundo punto, o el segundo comentario que hay que hacer en este caso. Siempre que sea posible, seleccione como punto extremo inicial al origen. ¿Sí? Al origen de coordenadas, vamos a poner así. A veces no es posible, ¿no? En algunos ciertos problemas específicos no va a ser posible. O sea, que el origen no se encuentre dentro de la región factible. Entonces ahí ya tendría que cambiar y precisamente ese sería uno de los casos especiales. O sea, ¿en qué casos no podemos seleccionar el origen como un punto extremo inicial? Entonces se convierte en uno de esos casos que debemos de utilizar otra metodología o otra forma de ver el problema para poder seleccionar el punto extremo inicial. Eso lo vamos a ir discutiendo, como ya les había dicho, poco a poco. Entonces, el tercer comentario. El método simplex se mueve, vamos a decir así, o se desplaza a través de los puntos extremos adyacentes.
Y vamos a poner así, adyacentes al inicial, mediante un, vamos a poner mejoramiento, o sea, en el sentido de la optimalidad, en el sentido de la optimalidad, con respecto a la tasa de crecimiento de Z, ¿sí? La función objetivo. Pues no es lo que, más de lo que ya hicimos, ¿no? O sea, ahorita nada más estoy enfatizando sobre lo que ya hicimos. Hablar que trabaja con los puntos extremos, decir que se mueve a través de los puntos extremos. Necesitamos uno inicial que por lo regular va a ser el origen, siempre y cuando sea posible, y que a partir del origen pues se mueve en los adyacentes, ¿no? O sea, los puntos que están pegados al punto extremo. Y de ahí, ¿cómo decidimos el desplazamiento? Pues va a ser a través del mejoramiento de la función objetivo, ¿sí? Pero siempre y cuando la tasa de crecimiento nos justifique ese mejoramiento, ¿no? O sea, en qué dirección cambia más rápidamente la función Z. Como lo vimos hace rato, que en la dirección del eje vertical, o sea, en la dirección de Y, cambia más rápidamente la función. ¿Esto qué quiere decir, no? Que el desplazamiento sobre Y, o sea, si nos veamos en este sentido, pues vamos a crecer más rápidamente. ¿Sale? Eso es lo que nos está diciendo esta parte. Y bueno, a partir de ello, pues podemos generalizar, ¿no? Vamos a ponerlo acá también como un comentario, ¿no? Como el método Simplex trabaja en la frontera de las restricciones, entonces resultará conveniente transformar las desigualdades de la restricción, ¿sí? O sea, las desigualdades que definen, vamos a poner así, que definen las restricciones, a igualdades. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, fíjense, vamos a poner así, por ejemplo, del problema que discutimos hace rato, ¿cuáles son las restricciones? ¿No? Las restricciones son que menos x más y es menor o igual que 4, ya bien escritas, pues las había escrito mal al inicio. Y luego x más 2y tiene que ser menor o igual que 17. Además, tenemos una que dice que x tiene que ser menor o igual que 6. Entonces, para cada una de estas restricciones, lo que vamos a hacer es agregar una variable de holgura que le vamos a llamar, fíjense, voy a ponerlo como un ejemplo muy burdo, por así decirlo, ¿no? El 2, ¿están ustedes de acuerdo que es en general menor o igual que 4? Podemos decirlo así, aunque la desigualdad que se cumple es la estricta, ¿no? O sea, es estrictamente menor que 4. Si nosotros queremos que esa desigualdad se convierta en igualdad, pues lo que tendríamos que hacer es agregarle un 2, ¿no? O sea, si nosotros ponemos que 2 a 2 le sumamos 2, pues lo que obtenemos es la igualdad con 4. Ya no es que sea menor o igual que 4. Entonces le estamos agregando una cantidad que es positiva. Ahora, imagínense que hago esto, ¿no? O sea, en lugar de ser un 2, vamos a hablar de un menos 3, ¿no? Si al menos 3 le sumo un 7, vamos por así, le sumo 7, entonces lo que obtengo es un 4. Le estoy agregando una cantidad positiva para que la desigualdad se vuelva una igualdad. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hago con cada una de estas restricciones? Pues para cada una de las restricciones voy a agregar una variable que le voy a llamar variable de holgura. X1 va a ser una variable de holgura, la que acabo de agregar aquí. ¿Sale? Entonces, X1 nos permite que la restricción de desigualdad se convierta en igualdad. Y en este caso, X1, pues como ya les había dicho, es mayor o igual que 0. En la segunda restricción hacemos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tenemos la restricción X más 2Y y le sumamos una variable de holgura que tiene que ser positiva. Entonces, en este caso, X2 para que sea igual a 17 y X2 es estrictamente mayor o igual que 0. Y en el último caso, pues tenemos lo mismo, ¿no? A X le sumamos una tercera variable de holgura, que en este caso sería X3, y conseguimos la igualdad, ¿no? La igualdad con 6. Entonces, X3, de hecho, es una variable también en el sentido mayor o igual que 0. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí me siguieron la idea?
Sí, Sí, profe. profe, todo bien. Sí. Dijo que se llamaban variables de holgura. Ajá, exacto, eso es lo que voy a anotar ahorita. ¿Dónde? Precisamente, muy bien. ¿Dónde? X1, X2 y X3 son denominadas, vamos a decir así, son denominadas variables de holgura. ¿Sale? O sea, al decir que son variables de holgura significa que nos van a permitir transformar las restricciones de desigualdad a restricciones de igualdad. Si fuera una restricción mayor o igual, le tenemos que restar la variable, ¿no? Otro ejemplo, voy a poner aquí otro ejemplo rápidamente. O sea, imagínense que la restricción nos dice x menos 2y es mayor o igual que 3. Entonces, para transformar la igualdad, lo que tenemos que hacer es, en vez de agregarle una variable, restarle una variable, ¿no? O sea, llevarlo para abajo. Como esta cantidad es más grande, la tenemos que bajar, la tenemos que reducir, y para reducirla le restamos una variable, vamos a decir x1, y con eso alcanzamos el valor de 3. Pero esa variable, la x1 sin signo, sigue siendo positiva, ¿no? O sea, le estamos restando, pero una cantidad positiva a la original para alcanzar la igualdad. ¿Estamos? En este sentido, vamos a escribirlo hasta acá abajo, en este sentido, el problema de programación lineal se puede analizar con base en la teoría de los sistemas de ecuaciones. ¿Sale? Porque resulta que hemos transformado el problema. Vamos a poner, voy a colocar aquí el problema original, el que estamos discutiendo. Maximizar 2x más 5y, sujeto a que menos x más y es menor o igual que 4, que x más 2y es menor o igual que 17, y que x es menor o igual que 6, donde x y y son variables estrictamente positivas. Pero resulta que este problema lo hemos transformado a uno completamente equivalente, ¿sale? Que es minimizar, estoy necio, ¿verdad? Con esa parte. Maximizar 2x más 5y sujeto a que menos x más y más x1 sea igual a 4, que x más 2y más x2 sea igual a 17, que x más x3 sea igual con 6, y que todas las variables de este sistema, o sea, tanto x como y como las variables de holgura, x1, x2 y x3, todas sean variables estrictamente positivas o cero. En otras palabras, que sean no negativas. Y el sistema que tenemos englobado en esta parte, este sistema de aquí, sí o no, es un sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, podemos utilizar o podemos fundamentar el método a partir de los sistemas de ecuaciones lineales. Pero es un sistema rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Son 5 variables. Este sistema lo hemos trabajado de 5 variables y 3 ecuaciones. ¿Vale? Voy a señalarlo aquí abajo. ¿No? Vamos a poner aquí. Sí. Sistema de 5 variables y 3 ecuaciones. ¿Vale? Entonces observen que las 5 variables vienen de las 2 variables de decisión original. Fíjense, ¿eh? 2 variables de decisión. Vamos a poner así,
dos variables de decisión. Y esto vamos a decirlo del problema original. Ajá. Más tres variables de holgura. ¿Ok? Ahora, si se trata de un sistema de 5 variables con 3 ecuaciones, ¿qué podemos decir con respecto al sistema? ¿Ustedes qué me podrían decir con respecto al sistema? O sea, díganme qué saben ustedes de la teoría de sistemas de ecuaciones para discutir al respecto, ¿no? ¿Quién me dice algo? Tiene solución. Soluciones infinitas. Ok, por ahí alguien dijo que tiene solución, alguien más dijo que tiene soluciones infinitas. Bueno, la respuesta más acertada es que puede que tenga soluciones infinitas. ¿Sí? Puede ser que tenga soluciones infinitas. Pero esas soluciones, ¿cómo van a estar determinadas? Precisamente. Fíjense, siempre que hay mayor número de variables que de ecuaciones, hay algo que denominamos grados de libertad. ¿Sale? Lo voy a poner aquí como un recordatorio. Cuando existe un mayor número de variables que de ecuaciones, existe un grado de libertad. El grado de libertad se refiere al número de variables independientes del sistema. O sea que todas las demás variables, todas las demás dependen de los valores de dichas variables, ¿no? De estas variables, vamos a poner así, de estas variables independientes. Fíjense, en este caso, los grados de libertad, vamos a poner así como G libertad, grados de libertad, son 5, las 5 variables menos las 3 ecuaciones, que es igual a 2. O sea, el número de grados de libertad es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos variables en el sistema. Eso es lo que significa. Voy a recorrer un poquito más la pizarra. Hay dos variables en el sistema que podemos elegir libremente, o sea, a las cuales les podemos dar valores libremente. Vamos a ponerlo aquí. Existen dos variables en el sistema a las cuales podemos asignar valores libremente. ¿Vale? Esto tiene que ser un recordatorio nada más de álgebra lineal, de lo que ya estudiaron sobre sistemas de ecuaciones y cosas de ese estilo. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ok, muy bien. A ver, voy a alejar un poquito la pizarra por si es que no han terminado de copiar algo. ¿Hay alguien que no haya terminado de copiar? Sí, profe. Sí, Sí. Ok, ustedes me avisan, ¿vale? Cuando hayan. sí, profe. Ok. Gracias.
Muy bien, chicos, ya vi que ya terminaron de copiar. ¿Qué creen? Que tengo un asunto que atender justo ahorita? Se presentó momentáneamente, pero bueno, no, nos quita mucho tiempo. Nos quedan 15 minutos de la clase, entonces si no les molesta, me retiro por el día de hoy. El miércoles continuamos con la temática. Mientras tanto, todo esto lo pueden repasar, leer también, ver enfoque y más ejemplos en el libro de Hillel y Lieberman, que es el que han estado leyendo y trabajando. Entonces, por ahí en el capítulo 4, ¿vale? Para que empiecen, ya esto es parte del capítulo 4. ¿Está bien? Detengo la grabación y nos despedimos, ¿vale? ¿Qué profe? Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen día. Gracias, profe.